Bueno, que Gerard Romero, después de ser ridiculizado por Messi, le ha dado por engancharse con el primer tonto que se le atraviese. Debe ser difícil ser este hombre, definitivamente. Voy a quedarme con algo que dijo el Chocas ayer, que reaccionó a este rollo que tuvo el sinvergüenza este con Messi. Y decía algo muy interesante y era algo como que un mal día para ser Gerard Romero. Bueno, yo creo que para ser Gerard Romero hay que tener una mala vida en líneas generales. Así que vamos a repasar algo rápidamente que ha sucedido en las últimas horas y que me ha llamado bastante la atención. Así que le voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, repasaremos justo lo que les estoy diciendo. Un nuevo ridículo de Gerard Romero, es que es lamentable. Obviamente él ayer estaba un poco malhumorado. Creo que es entendible después de que Messi le ridiculizara. Lo cierto es que una periodista de la COPE estaba en el programa de Juanma Castaño, el partidazo de COPE, y ha comentado algo que le ha llamado la atención en cuanto al manejo de la prensa o de los medios de comunicación, de las entrevistas, etcétera, etcétera, como lo hace el Palanca Fútbol Club. Ella ha comentado algo y Juanma Castaño ha dado su opinión, ha dicho algo que es lo que él piensa, y Gerard Romero pues ha contestado de una manera bastante lamentable. Además mintiendo seguramente también. Entonces es lo que vamos a repasar, porque después Juanma y el otro señor que lo llama Manolo Lama, que creo que es el narrador más conocido de España seguramente, porque creo que lo conoce muchísima gente. Vamos a repasar cada uno de esos clips, porque la verdad es que no tienen desperdicio alguno. Y bueno, amigos, aquí está el primer clip. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlo desde el principio y vamos a escucharlo. A ver. Juanma, perdón Sí, que corte las risas y el buen rollo, pero es que me acabo de enterar, estoy hablando con la gente de prensa del Barça, pues que Aitana sigue individualizado, pero solo con tres medios que el Barça ha tenido a bien: RACU, TV3 y Cataluña Radio. Cuando hemos empezado el canutazo, les ha pedido a estos tres medios que salieran. Y yo, ilusa de mí, he creído que era para hacer otro canutazo en catalán, quizá, o algo así. Y resulta que ha individualizado. No sé por qué esta distinción, no entiendo. bueno, es un comportamiento habitual y lamentable por parte del Barcelona con nosotros, con todos los medios nacionales. Sí, que había más compañeros, o sea, pero estábamos... es increíble. Pero que estaba Yo el no, Sport también, no, y el Sport se sí, ha quedado en mi canutazo. O pero sea, no puedo entender qué política de comunicación margina de esta forma a los medios de comunicación que hablan del Barça para el resto de españoles que son del Barça. A ver, esto es interesante porque, bueno, ella te comenta básicamente que habían varios medios de comunicación allí que han sacado a tres, curiosamente tres que solamente dicen que el Barça hace las cosas de maravilla, porque creo que el principal problema es ese, que no les gusta, esta gente odia que le digan la verdad. Si algo ha aprendido con el paso del tiempo es que el culé promedio, el culé más inteligente, odia que le digan la verdad. Entonces, creo que está un poco relacionado con este temita. Otra cosa que me pareció llamativo es que incluso sacaron al diario Sport, que el diario Sport es un medio de comunicación muy afín del Palanca Fútbol Club. Pues básicamente es eso. Juanma aquí empieza a comentar que bien, que es lamentable, pero que es algo que hacen muy habitualmente, que no le permiten hacer su trabajo por parte del Palanca Fútbol Club por sencillamente decir la verdad. Pues bien, ahora vamos a escuchar lo que respondió Gerard Romero, el pedazo de sinvergüenza que definitivamente por defender un dinerito que le pasará a la porta al mes es capaz de venderle el alma al diablo y ni siquiera ponerse a pensar que tal vez está haciendo el ridículo, porque estos pudieran ser seguramente compañeros de trabajo. O sea, es que esto es una profesión y deberían, yo creo, pues deberían apoyarse entre ellos, al menos en ese aspecto. Pues entiendo que habrá diferencia por pensamientos políticos, deportivos, sociológicos, lo que sea. Pero en este aspecto creo que Juanma tenía algo de razón, porque el Palancas, por mucho que no le guste la línea editorial de un medio de comunicación, debería respetar el derecho de la prensa en general a informar. Así que por ahí a tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, este hombre, como estaba bastante nervioso el día de ayer porque Messi lo volvió a dejar en ridículo públicamente, pues sale con estas mamadas, diría Franco Escamilla. Pues que Aitana sigue individualizado, pero solo con tres medios que el Barça ha tenido a bien: RACU, TV3 y Cataluña Radio. Cuando hemos empezado el canutazo, les ha pedido a estos tres medios que salieran.
Y yo, ilusa de mí, he creído que era para hacer otro canutazo en catalán, quizá, o algo así. Y resulta que ha individualizado. No sé por qué esta distinción, no entiendo. Bueno, es un comportamiento habitual y lamentable por parte del Barcelona Lamentable eres tú lamiendo el trasero al que han echado y han niveletado 3 años. con nosotros, con todos los medios nacionales. Sí, que había más compañeros, o sea, pero estábamos... es increíble. Pero que estaba el Sport también, y el Sport se ha quedado en mi canutazo. O Pero sea, no puedo entender qué política de comunicación margina de esta forma a los medios de comunicación que hablan del Barça para el resto de españoles que son del Barça. Sí, pues le ponen a Ibai Llanos y lo pueden escuchar y no hay ningún problema. Lo que pasa es que, como les estoy diciendo, ahí está claramente, específicamente diciendo que el problema es que ellos dicen las cosas que están mal del Barça, que es que el problema también es que el Barça hace muchas cosas mal. Ahí está el pequeño detalle, y lo más triste es que esta gente no se da cuenta y piensa que es que el mundo los odia porque juegan muy bonito al fútbol. Es que... Porque este programa lo escuchan muchos seguidores del Barça que viven en todo el territorio español. Sí, y que reciben intoxicaciones y mierdas que usted y sus colaboradores tiran día tras día al Barcelona. Incluido Cataluña. Incluido Cataluña, efectivamente. Mira, esto, por ejemplo, va para todo el mundo en castellano. Es increíble porque me llama mucho la atención escuchar que intoxican cuando los medios de comunicación hicieron parte de todo esto. De hecho, el mismísimo Juanma Castaños hace unos tantos días yo les comentaba y les publicaba, chicos, algo que me había llamado la atención bastante, me había llamado bastante la atención, y era seguramente escuchar a este mismo hombre, Juanma Castaño, cuando lo de la remontada del Barça al PSG, y un video que publicaba Isco de la remontada del Real Madrid también ante la Juventus con aquel penalti de Benatia a Lucas Vázquez. Entonces, para que vean más o menos cómo mienten diciendo que estos medios intoxican, cuando la realidad es que si lo hacen para un lado bastante claro. Así que sigamos escuchándolo. En Cataluña también nos escuchan. Y tanto que lo escuchan. No entiendo por qué este veto... ¿No entiende el veto? Pues entonces que esto no entiende de qué va esto. Si es que no hay ningún veto, señor Castaño. Veto sería si usted no pudiera estar en un canutazo con Aitana Bonmatí. Lo que no tiene son sus 5 minutos que tuvo RACU, que tuvo Cataluña Radio y que tuvo los medios catalanes. Perfecto. ¿Le molesta que usted no tenga esos 5 minutos? Pues al Barça le molesta. Y ya no al Barça. Le molesta a todos los culés que ustedes no traten como Dios manda al Barcelona, igual que tratan a otros clubes. Y me da igual. A mí me da mucha risa porque dice que no tratan como Dios manda al Barcelona. No sé bien a qué se refiere. Si está tratando de insinuar que lo que debe de hacer Juanma Castaño en su programa y los medios de comunicación para que tengan 5 minutos con Alex Valde es decir que el Barça lo hace todo bien, pues yo creo que ahí estamos irrespetando un poco la libertad de expresión, porque al final es que está patente. Y si te sales un día de Narnia en lo que viven ustedes, seguramente vamos a encontrar que hay algo más allá que hablar en cuanto al Palanca Fútbol Club y la mala gestión que están haciendo. Pero bueno, es que es lamentable definitivamente escuchar el sinvergüenza este. Que sea el Madrid, que sea el Atlético, que sea el Valencia. Me sorprende que al señor Castaño le sorprenda que el Barça no le dé entrevistas o no le dé individuales, porque el Barça lo que tendría que hacer es, cuando viera algunos micrófonos, decir, no, aquí no vamos a hablar hasta que estos micrófonos no se retiren. Si ustedes continuamente van tirando mierda al Barça y van inventando lo que van inventando y van haciendo el relato que a ustedes le interesan, pues lo más normal es que el Barcelona no les dé ni una puñetera entrevista. Estoy hasta los cojones de intentar vender vuestro relato, y me sabe mal, Juanma, porque no tengo nada contigo y hemos conseguido 2 veces. Bueno, para no tener nada con Juanma, te has enseñado bastante. A ver, él dice que lo que tiene que hacer el Palancas es salirse directamente, es decir, mira, están estos micrófonos acá, lo que yo voy a hacer es no seguir en este plan de seguir hablando públicamente mientras estos micrófonos no se aparten de acá. Me parece bastante llamativo. Y bueno, pero es que en definitiva escuchar a Gerard Romero decir eso es que es lamentable, porque básicamente está, como les estoy diciendo, y respetando la libertad de expresión y también la libertad de prensa que tienen cada uno de estos caballeros de ejercer su trabajo de manera correcta. Es como si un presidente se pusiera en ese plan porque hay un medio afín de otro medio de comunicación, de otro partido político. Es que
sencillamente, esto yo creo que el nombre de secta que le ha puesto mucha gente le queda estupendo, porque es que son ese tipo de personas que si no piensas como yo, estás rotundamente equivocado. Pero en fin, vamos a pasarnos aquí rápidamente otra vez para escuchar en este caso la pequeña respuesta que le ha dado Manolo Lama, también un poco a Gerard Romero por sus lamentables y tristes palabras sobre el tema de los medios de comunicación y el tratamiento que reciben por parte del Palancas. Te quiero decir una cosa a Gerard Romero. Mira, Gerard, el Barça, ¿sabes cómo nos trata? Igual que el Madrid. Así es. No nos da ni bola. ¿Y sabes por qué no nos da ni bola ni el Barça ni el Madrid? Porque no se la chupamos. Solo por eso. Nada más que por eso. El Barça y el Madrid nos tratan igual. Igual de mal o igual de bien. Algunos, como tú, considerarás que nos tratan muy bien. Bueno, pues así nos trata el Barça y el Madrid. Y pese a todo, ¿sabes lo que nos pasa, Gerard? Que la gente nos escucha. Porque decimos lo que pensamos. Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal. Y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos. Tú haz tu producto, que lo haces muy bien, tienes tu gente, enhorabuena, pero que sepas que a nosotros nos trata el Barça y el Madrid igual, exactamente igual. Bueno, ahí está lo que les decía un poco, tal vez un poco subido de tono porque no se la chupamos, me pareció tal vez que estuvo de más, pero creo que bastante coherente con lo que les estoy diciendo porque repito, es más, ahí está el ejemplo del video que les subí hace realmente bien poco, les decía, si hay un trato diferente, es más factible pensar que ese trato beneficioso va más dirigido al Palanca Fútbol Club que al mismísimo Real Madrid en este caso, porque todo esto tiene que ver, porque según ellos todos estos medios están comprados por Florentino Pérez. A ellos les da exactamente igual también lo que piense esta gente, sino que sencillamente según ellos están comprados por Florentino Pérez para reventar al Barça, cuando la realidad es que tienen una cantidad de problemas absolutamente increíbles dentro de su estructura como institución. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Juanma Castaño, ya con esto cerramos el video, porque también ha dicho algo bastante interesante, aunque este hombre sí ha estado bastante más serio, bastante más respetuoso en ese aspecto. Yo solo quiero decir una cosa, o sea, yo es que ayer cuando dije me quejé del trato del Barça. A mí que los medios catalanes tengan todo lo que quieran tener y puedan tener, me parece fantástico. Es que yo haría lo mismo. Lo único que pedí es tener oportunidades también de entrevistar a jugadores del Barça. Y desde luego, creo que Gerard Romero no debería nunca decir que el Barça debería tratarnos peor todavía y que debería apartar micrófonos. Debería apartar micrófonos antes de que sus jugadores hablaran para que no estuvieran algunas emisoras delante. Yo creo que eso es de muy mal compañero. O sea, decir que se aparte micrófonos. O y decir que en este programa lo único que se hace es echar mierda sobre el Fútbol Club Barcelona. Exactamente, es justo lo que les estoy diciendo. Primero, el respeto por el trabajo de la prensa de todo el mundo. Y en segunda instancia, decir que ahí lo que se hace es tirar mierda al Fútbol Club Barcelona. Porque, a ver, porque no se hace un video larguísimo? Gerard Romero lo reacciona en su cuenta de Twitch diciendo todas las mentiras que se dicen del Barça, cuando esta gente lo que hace es reproducir informaciones de otros medios de comunicación donde se hablan con la verdad o salen cosas del Barça que son absolutamente dramáticas. Perfecto, sigamos escuchando. Cuando él sabe que es mentira. Porque aquí no echamos mierda. Aquí sencillamente lo que hay es una pluralidad de opiniones y unos opinan de una forma y otros opinan de otra. Y la muestra de que en este programa no está echar mierda sobre nada, ni sobre nadie, ni sobre el Barça, es que este programa quiso fichar a Gerard Romero este año. Y eso lo puede decir él. Este año intenté fichar a Gerard Romero. Si yo quisiera echarle mierda al Barça, en ningún momento ficharía a un periodista que considero muy bueno y que está tan cercano, digamos, al Fútbol Club Barcelona. Así que creo que se equivoca en la forma de... Es que los hechos están ahí. Si nos ponemos a revisar un poco el line-up o la alineación de este programa, nos vamos a encontrar con el sinvergüenza Isaac Fouto, que bueno, era aquel hombre que decía que Negreira tenía un cargo institucional, que era como una vicepresidencia de honor, para hablar un poco más o menos de la mierda que se tira en el partidazo Cope sobre el Barça. Es que es lamentable y creo que este hombre le está dando un discurso bastante sobrio, bastante serio, además con hechos que me parece que son bastante justificables, la verdad. Ver el trato que recibimos los demás. A mí me parece muy bien que él tenga el trato que tiene. Me parece fantástico. Se lo ha currado, se lo ha ganado. Chapó. Y además creo que lo hace francamente bien. Lo que no me gusta es que se regocije en el trato que recibimos los demás. Sobre todo porque debería informarse y ver lo que nos hacen y por qué nos lo hacen. Porque él sabe perfectamente
que aquí no se trata de echar mierda sobre nadie. Somos igual de críticos con el Barça que con el Madrid, que con el Atleti, que con la Liga, que con la Federación. No le debemos nada a nadie. Bueno, ahí está un poco, aunque bueno, lo del Atlético de Madrid sí está como por verse, creo que ahí hay un puntico clave, pero creo que es harina de otro costal. Ahí está lo que les estaba diciendo. Queda de una vez demostrado lo mala persona que es este señor llamado Gerard Romero, y queda demostrado que cualquiera que tenga dos dedos de frente le coloca en su sitio muy rápidamente. En este caso, dos señores ahí, hechos los pendejos, le han colocado en su sitio porque definitivamente ha hecho el ridículo una vez más, así como lo hizo con el tema de Messi el día de ayer. También esto ocurre el día de ayer, en el que, bueno, básicamente estamos hablando de que este señor intenta decir que el Barça está actuando de una buena manera, cuando todos tenemos muy claro que es totalmente mentira, sobre todo porque están mintiendo sobre que al Barça se le trata muy mal en los medios de comunicación, cuando ha sido el equipo que ha estado pagando 17 años seguidos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y ningún medio de comunicación se ha levantado la voz para decir, a ver, que aquí hay algo muy raro, revisemos un poco, vamos a ver cómo va el tema de los árbitros. Entonces, bueno, cada quien a su cuento, cada quien a su rollo. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.